Uno de los sectores económicos más postergados por esta pandemia es el del turismo, está clarísimo, entre otros, ¿no? Pero el turismo... No, y además es uno de los que no sabe, o sea, si hablábamos de metas recién en los deportistas, la incertidumbre en el sector del turismo es abismal. Pero dicen, por lo menos, que dentro del turismo hay un sector que podría llegar a ser el primero, por lo menos, en arrancar la esperanza local, o sea, de irte a algún lado. Sí, cerca, la escapadita que podés hacerte. Un turismo que quizás no era tan considerado en otro momento, que puede llegar a tener su oportunidad, y estamos hablando de lo que se conoce como turismo rural. Y en la UBA hay especialistas, hay una tecnicatura sobre el tema del turismo rural, y estamos ahora en comunicación con Sandra Fernández, que es directora precisamente de la Tecnicatura de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Contanos, ¿es así? ¿Hay una oportunidad para el turismo rural en cuando arranque la nueva normalidad, digamos, donde todavía no se puede ir lejos, muy lejos, o viajes largos? Bueno, nosotros lo estamos viendo así, más allá del momento difícil, ¿no?, que estamos pasando, que todos los sectores de la economía están pasando. Nosotros pensamos que el turismo rural es una oportunidad, va a ser uno de las actividades que va a tener, digamos, alguna previsión de reactivación. ¿Por qué? Por varias razones. Digamos que el turismo rural ya venía teniendo como algún auge para un público particular, ¿no es cierto? Para la gente que le disfrutaba de la naturaleza, de compartir actividades con saberes locales, bueno, ese tipo de público. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos la post-pandemia? Pensamos que la gente va, en general, digamos, va a tener algún incentivo para visitar lugares de cercanía, lugares de proximidad. ¿Por qué? Para ir, en primer lugar, por ir con su propio vehículo, digamos, ¿no? Todos aquellos que tienen esa posibilidad. Bueno, siempre el vehículo propio, en estas circunstancias donde el transporte público parece ser uno de los focos de contagio más que los especialistas marcan como más peligroso, digamos, ir con tu propio auto te da ciertos márgenes de seguridad. Y después, bueno, lugares abiertos, estamos hablando que los contagios son más proclives en aquellos lugares cerrados. Entonces, si pensamos en un lugar rural, de por sí estamos pensando en lugares abiertos, donde la gente puede estar más distanciada, donde la distancia social prácticamente naturalmente se da así, y además toda la cantidad de protocolos que ya están vigentes y que nosotros los conocemos, y hay uno recientemente publicado para turismo rural. Así que esas son las cuestiones que a nosotros nos indican que vamos a poder resolver un poco la cuestión. Y Sandra, ¿cómo serían esos protocolos? Porque, no sé, uno se imagina, como bien vos decís, yo tuve la posibilidad de hacerlo y me encanta la naturaleza, uno iría con su grupo más chico, su núcleo, su burbuja, digo, los que hoy tenés el contacto, que también lo comentábamos, pero uno piensa, bueno, podés una pileta, te sentás en el restaurante en la parte de adentro, digo, ¿cómo lo están visualizando ustedes? Bueno, digamos, hay normativas o reglas que son comunes para cualquier actividad, como es esto que hablábamos, ¿no? La distancia social, el uso de alcohol en gel, la ventilación de los lugares. Pero bueno, yendo más específicamente al turismo rural, se habla de, por ejemplo, de desinfección muy cuidadosa de todos los elementos que la gente pueda llegar a tener contacto. Entre ellos todo lo que tiene que ver con la gastronomía, por supuesto, ¿no? Esto de desinfectar bien cada una de los elementos que se usen. Y después hay algunas cuestiones que son un poco más controversiales. Por ejemplo, si vos querés hacer una salida a caballo, habría que desinfectar cada una de las piezas o de los componentes de la montura o del apero que vas a usar. Eso ya se torna un poco más complicado. Entonces, hay actividades que van a tener que esperar un poquito más de tiempo para reactivarse, pero un avistaje de aves, caminatas, trekking, todo eso, más allá de la desinfección de los elementos, se podrían realizar. Y Sandra, ¿qué le recomendarías a
a una persona de la cercanía que tenga un emprendimiento o que pueda hacer un emprendimiento rural ahora que se abre esta oportunidad? Bueno, básicamente nosotros estamos en contacto con bastante gente que tiene los emprendimientos, con algunos gente de municipios cercanos. ¿Qué están haciendo ellos? Primero, están aprovechando al máximo las redes sociales, todo lo que son entornos virtuales, que a lo mejor no estaban tan cancheros en utilizarlas y ahora se han vuelto como una herramienta fundamental. Punto 2, que se asesoren, que se acerquen a las delegaciones próximas de su municipalidad, del INTA, o de si hay una facultad cerca, digamos, porque los profesionales acá, y siempre me gusta marcar esto, cumplen un rol clave. Son los profesionales del turismo los que tienen la capacidad y el profesionalismo como para asesorar, como para interpretar bien los protocolos, como además para orientar al emprendedor a qué protocolos o qué actividades puede seguir manteniendo y cuáles las va a tener que postergar o reconvertir un poco. Entonces, esas son un poco mis recomendaciones. Y entre... ¿Qué es lo que más demanda, o por lo menos que venía demandando, ¿no? Porque ahora está cerrado, ¿no? La posibilidad de hacer cualquier tipo de turismo, ¿no? Pero Sí. ¿cómo venía el sector? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer a la gente que hacía turismo rural? Mira, el turismo rural es un sector que es muy diverso. Tenés desde gente que le gusta el avistaje de aves, gente que le gusta ver cómo se hace una producción de huerta, por ejemplo, o de animales. Gente que le gusta ver las rutas turísticas, visitarlas, por ejemplo la ruta del queso que tenemos en Suipacha, que está muy cerca, gente que le gusta andar a caballo, o que le gusta la gastronomía, es decir, no habría como una... Y después está el turismo de estancia, es el que más conocemos, el típico, y a lo mejor no es el que nosotros estamos más acostumbrados o para el que formamos nuestros profesionales, porque el turismo de estancia se asemeja más a un turismo contemplativo, claro, como el tradicional, ¿viste? Hace unos años la gente que hacía iba a la playa y bueno, a descansar. El turismo rural lo que tiene es ofrecerte estas otras alternativas relacionadas con, a lo mejor, compartir los saberes rurales, compartir las formas de producción, todo esto que nosotros llamamos recursos bioculturales, ¿no? Porque detrás de a lo mejor un rodeo de vacas o un grupo de animales de crianza, hay un saber rural, hay una forma de hacer las cosas, hay conocimientos ancestrales, entonces por eso lo biocultural. Y el turismo rural está un poco, tiende a revalorizar eso, a poner en valor las culturas locales rurales. Claro, como algo más educativo, ¿no? A tener propuestas que inviten a conocer, ¿no? Totalmente. El turismo rural es un entorno de aprendizaje, nosotros eso lo tenemos muy claro, o por lo menos es lo que pretendemos que sea. Claro. Y por una cuestión, además de lo que hablábamos de revalorizar los saberes locales y la cultura y una cantidad de cosas que la gente de la ruralidad sabe hacer muy bien y sabe transmitir muy bien, el tema del ambiente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de esos recursos bioculturales, siempre está presente la preservación ambiental, el turismo responsable, es decir, cuando nosotros asesoramos emprendimientos, siempre tratamos de que el componente, como bien decías vos, el componente educativo esté presente, pero muy fuertemente presente. Estamos hablando con Sandra Fernández, que es directora de la Tecnicatura en Turismo Rural en la Facultad de Agronomía de la UBA, y las personas que tienen estos desarrollos, ¿están teniendo el suficiente apoyo de los municipios o incluso del Estado? ¿O qué se necesitaría? ¿Qué necesitarían ellos ahora, ustedes como asesores? Qué buena pregunta. Hay municipios que están muy comprometidos con el desarrollo de estos emprendimientos. Nosotros estábamos trabajando muy bien con el municipio de Mercedes, por ejemplo. Ahora empezamos con el de La Roque en Entre Ríos y hay otros en carpeta.
Lo que se necesita a veces es la infraestructura, porque digamos la infraestructura no estemos hablando de construcciones, no estamos hablando de, por ejemplo, el tendido de red, porque si vos tenés un emprendimiento de turismo rural y no tenés la conectividad, claro. o sea, digamos, esos aspectos que tienen que ver con la realidad local, ¿no? Con el mesosistema, le llamamos nosotros. Bueno, tenés que tener un buen camino, tenés que tener el tendido de la conectividad de Internet fundamental ahora, digamos. Ese tipo de cuestiones es básico. Y además agrego, siempre el turismo rural en general es una actividad complementaria, entonces esta capacitación siempre es muy necesaria. ¿Por qué? Porque la gente sabe muy bien cómo se hacen sus producciones, cómo son sus recursos gastronómicos, por ejemplo, pero a lo mejor no lo sabe comercializar, no lo sabe promocionar. Entonces, si yo te tengo que decir en la cadena de valor, ¿no? Del producto turístico, ahí en la promoción y comercialización es donde más necesitan apoyo. Claro, porque quizás saben mucho de su tierra, de sus lugares, pero no saben un plan de negocios, una campaña de marketing. No lo saben vender, y estoy hablando de vender en el mejor sentido. Sí. No, y lo que vos decís, por ejemplo, hoy por hoy, más allá de que sea rural, vos querés tener contacto con naturaleza, desenchufarte, pero del celular no te desenchufás del todo. Internet tiene que... Con un buen wifi. Claro, y antes uno y en una de esas no llegaba el tendido de wifi, pero antes uno no lo pensaba así, pero hoy por hoy no sé, es muy poca la gente que directamente se desenchufa del teléfono. A veces uno puede ir un fin de semana, un poco más de días, todas esas cosas, como bien vos decís, lo tienen que tener. No, tal cual, y más en un contexto donde está muy sensible la cuestión de la seguridad, ¿no es cierto? Capaz que en otro momento, bueno, la gente decía, bueno, me arrimo un poquito más allá y busco la señal, pero hoy por hoy yo creo que nadie va a ir a ningún lugar donde no pueda saber, no sepa que... Claro, que no tenga la conectividad las 24 horas del día, porque bueno, estamos en un momento especial también. Sandra, contame acerca de la tecnicatura. ¿Cómo surgió la tecnicatura? ¿Cómo fue que la UBA se puso a hacer una tecnicatura acerca del turismo rural, ¿no? Sí, bueno, es muy oportuna tu pregunta porque aprovecho para decir que el lunes 10, del 10 al 12 está abierta la inscripción a la tecnicatura, ¿no? A la FAUBA, la Facultad de Agronomía. Justo es la semana que viene, así que discúlpame que puse esto, pero me parece importante. No, buenísimo, no sabía, la verdad que no sabía. Está bien, sí. Son muy pocos días al año. Bueno, la tecnicatura, ¿cómo surge? Nosotros estamos en la Facultad de Agronomía, ¿no es cierto? Agronomía tiene 10 carreras, dentro de ellas agronomía y otras tantas carreras técnicas. La tecnicatura en turismo rural, que el año pasado cumplió 10 años, un poco surge a demanda del social, digamos, a demanda de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque había como una necesidad de profesionalizar todo el sector turístico rural, había gente que estaba trabajando en ese sentido y por ahí faltaba esta pata profesional, ¿no? Que hubiera gente que se dedicara específicamente a eso y que más allá de saber, nosotros como agrónomos sabemos de las producciones, pero para hacer turismo y meterse en el mundo de los servicios turísticos, hace falta otro tipo de expertise, digamos, de experiencia y demás. Así que un poco surgió a demanda social. Nosotros tenemos muy presente, la UBA específicamente, muy presente esta vinculación, la importancia de la vinculación sociedad universidad, ¿no? Que pensamos que esa sinergia es fundamental, a veces cuesta un poco, pero bueno, siempre estamos trabajando por eso y bueno, y a partir de ahí surge la tecnicatura que dura 3 años. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, fue Sandra Fernández, directora de la Tecnicatura de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía.